Algo se ha movido ahí en la imagen. A ver, sobra un poco de espacio arriba. Muévelo un poco para quitar esta luz. Ahí. Ahora está mejor. Buenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar el Dharma. ¿Tenéis alguna propuesta que hacer? Siento que no puedan ser puntuales algunos porque desde el comienzo hasta el final hay cierta relación en los comentarios. Comencemos por conciencia y aprendizaje. Los ratones tienen 5 días para aprender, los chimpancés 20 años y algunos humanos, solo algunos, toda su vida. La conciencia, en el sentido de percibir el entorno, sus posibilidades y peligros, la compartimos durante millones de años con el resto de los vertebrados. 1,5 millones de años. Una conciencia evolutivamente posterior y más funcional, cada vez, corresponde al Paleolítico, hará unos 50.000 años. Y seguramente la compartieron más o menos el hombre de Cro-Magnon y el de Neandertal, con un reconocimiento de sí como propia imagen, cosa que solo pueden hacer los chimpancés. Los otros grandes monos no. Y siendo así, les permitía ciertos movimientos mentales y estrategias. El siguiente paso, posiblemente, es el que ilustran las pinturas de las cuevas de hace unos 25.000 años a 30, donde la representación equivale a separar percepción de representación. Es probable que estos primeros pasos, más bien posible, probable no, estos primeros pasos fueran la preparación para el lenguaje, que aparecería en el siguiente paso, tercero, evolutivo. Hará unos 10 o 15.000 años, en cuyo paso estamos todavía. Hay un matiz de importancia moderna referente a tener conciencia de la conciencia, ser conscientes de nuestra propia conciencia.
lo cual hace posible el adiestramiento de otros, lo que llamaríamos educación de los pequeños, de los hijos, por ejemplo, de los esclavos. Y otro matiz más, que es más moderno, la capacidad de modificar ambos, tanto la conciencia como la conciencia de la conciencia, de modificarlas profundizando voluntariamente en la propia conciencia y de esta manera intervenir directamente ya en el uso liberador de ellas, de aquellas conciencias, y que es lo propio del Zen. Poder intervenir en la propia evolución de la conciencia, en la propia evolución. Me parece que son pasos muy sugerentes. Y con esto ilustro un poco más lo que en otras ocasiones he nombrado como continuar la evolución. Es decir, no estancarse en la repetición, como vamos a ver enseguida, de los modelos sociales aprendidos, sino ir más allá y a la vez más atrás, a un tiempo anterior a las palabras, hacia nuestro origen, y por lo tanto retomar la carretera de la evolución. Obviar, superar al robot. ¿Alguna cosa? Pedro, Pereiro, Gasolalo, Dosing y Cubió. Una anotación. Al parecer, los elefantes también pasan el test de autoconsciencia. Floresta. Vamos a decir algo sobre instituciones. Lo convencional. ¿Qué es lo convencional? ¿Qué es la conservación de los modelos? La repetición de los modelos. El aburguesamiento de los modelos. En la juventud, la mayor parte de nosotros, y lo mismo de cualquier sociedad o de cualquier cultura, aspiramos a realizarnos, entre comillas, después ya nos enteraríamos de que se trataba de otra cosa, realización, es decir, a cada paso en la profundización de la conciencia, las palabras adquieren otros sentidos. En resumen, lo mismo que en cualquier sociedad o cultura, aspirar a realizarse como ser social siguiendo los modelos aprendidos significa practicar inconscientemente, atención muy importante, sin darnos cuenta, sin capacidad crítica, el comportamiento, los valores, los sentimientos,
una profesión, casarse, tener hijos, acatar las leyes y la adquisición de algunas otras habilidades complementarias que solemos llamar las de tiempo libre, entre comillas, claro. Pero como de todo se harta uno, se necesitan cambios, bien para aguantar, es decir, nuevas significaciones o variaciones de las ya existentes, o bien para innovar una vez que se conoce el vivir social, una vez que se experimenta el modelo, los modelos de comportamiento, sentimiento, trabajo, tiempo libre, etc. Los modelos de los conflictos, los modelos de las compensaciones, el tabaco, las excursiones, las drogas, el café, etc. El alcohol. O bien optar por los contramodelos, modelos contraculturales, lo inhabitual, lo iconoclasta. O también dar un salto más allá de más allá de la contradicción, de la oposición de contrarios, de lo establecido o contraestablecido, de lo bueno, lo malo, lo deseable, lo indeseable, del dualismo del que siempre hablamos. Esto es lo convencional, pero tanto lo cultural como lo contracultural es convencional, es dualístico. Lo que no lo es superar ese enfrentamiento de contrarios. Y es de lo que se ocupa el budismo zen. ¿Algún comentario? Marisa. Remacharé el clavo sobre los sueños porque os ha gustado el tema y habéis colaborado muchos enviando comentarios. Bien, siguiente paso, así que conciencia, aprendizaje e instituciones, cultura. Acabamos de asistir al gran acontecimiento cultural, que no es otra cosa que solemnizar y reforzar las contradicciones, las convicciones o convenciones del ego. Esos son sus valores, sus créditos de la acción y de la reacción. Uno, al contrario. De las preguntas que no obtienen respuesta, del romanticismo de los saberes, imposibles de cumplir. Se nos enseñan unas cosas y la existencia, no diré la vida, digo la existencia, viene y nos impone las contrarias y el ego tiene justificación y defensa para todo eso. Hay que alimentar a los hijos, en fin. Un pozo de imaginaciones y frustraciones. Esta es la historia primera de todos nosotros. Acción y reacción aquí son inspiraciones y expiraciones, inspiraciones y expiraciones de un muerto, de las apariencias que ocultan las contaminaciones
las contaminaciones al lado de las buenas intenciones, los engaños junto a las buenas palabras, los principios que son finales, siempre inacabados por las disculpas, los ojos cerrados, los oídos tapados, las manos atadas, la adicción a la convención, las condiciones del poder, la fortuna, las pasiones, etc. Así que la cultura presente, vigente. Pero añadiré algo sobre las culturas. Hay unas cuantas culturas dominantes, como esta nuestra occidental, que con su poder económico, respaldado por el militar, el político, va induciendo o incluyendo, mejor dicho, a otras. Pero durante miles de años la cultura, o mejor dicho, durante miles de años, la cultura china ha manejado Asia hasta el punto de someter naciones enteras y en lugar de exigirles tributos, China los pagaba. Fijémonos, acción y reacción, maneras opuestas de entender el proceso de ligazón de unos pueblos con otros, de manera que esos pueblos sirvan de cinturón de defensa. De igual manera, los bantúes en África, los árabes en Oriente Medio o los incas en América. Aún hoy el proceso continúa. Miles de subculturas tienen su estructura peculiar, de prejuicios, supersticiones, defensas, religiones, a veces muy diferentes, pero siempre alrededor del mismo asunto, la supervivencia en el medio convencional en el que se desarrolla, es decir, en el medio en que se mueve la mayoría, es decir, aunándolas a todas con su diversidad, con su variedad, el ego común. Esta idea nos puede ser muy útil. Que hay un ego común, ya se habló del inconsciente colectivo, de los sueños, de los egos, de los mandalas, etc. Pero está muy claro que en todas las culturas y civilizaciones, en más o en menos, excepto en algunas culturas y civilizaciones animales, de animales sociales, como las hormigas o las abejas, el individuo está al servicio, la vida incluso del individuo está al servicio de la sociedad. Para hacerse así, los humanos han tenido que dar una vuelta de 380 grados inventando la ideología y con ella el sacrificio, en política, en religión y de una manera muy indirecta en el sacrificio que hacen los profesionales de su vida personal, de su vida familiar, en favor de sus profesiones.
con el convencimiento de que están cumpliendo con una misión. Después de ese convencimiento vendrá una dedicación de la energía verdaderamente patológica. Es lo mismo que decimos cuando hablamos de adicciones, de drogadicciones. ¿Cuándo una adicción lo es? Cuando sacrifica todo lo demás. Sacrifica el dinero, el trabajo, la familia, los objetos, las personas, los amigos, todo. Todo lo que se le cruza en el camino lo rompe, lo sacrifica, lo convierte en posibilidad de uso de las drogas. Es decir, una inclinación invencible al consumo irracional, es decir, más allá de los razonamientos, de ese objeto que llamamos droga. En resumen, hay muchas maneras de realizar el sacrificio y no siempre somos conscientes de ello, ni aunque nos lo digan, ni aunque nos lo razonen. Una de las características del estrés es ese. El estresado, el que tiene síntomas, los atribuirá a otras cosas, pero nunca a las causas del estrés. ¿Por qué? Porque es un adicto. Y de estas culturas y subculturas tratemos algo sobre los egos faraónicos, los mega egos, los egos agigantados, hipertróficos, donde el orgullo, la ambición y los símbolos que les acompañan son inconmensurables, o casi. He visto hace unos días un reportaje sobre la construcción de 2 rascacielos en Kuala Lumpur, Malasia, de casi medio kilómetro cada uno, epatantes, los más altos de Asia y casi los más altos del mundo, donde se ven todos los ingredientes de los enormes egos constructores, desde el primero al último participante, desde los arquitectos, los obreros, pasando por toda la tecnología. Allí se ve la prisa, la ambición, la exhibición, los conflictos, la competencia, la vulnerabilidad frente al aire, el fuego, ¿cómo se dice esto? Los movimientos de tierra, los atentados, la propaganda, el gasto innecesario, la prepotencia, el agotamiento y sus consecuencias, 2 años durmiendo poco. ¿Para qué explicar más? Podría seguir. El prestigio y la vulnerabilidad van siempre de la mano. Buda insistió mucho sobre esto. Prestigio, fortuna, poder son las condiciones
las condiciones condicionantes a su vez del ego, las causas del sufrimiento. Así que, productos de las culturas. Siguiendo el modelo faraónico, el modelo de la esclavitud, del esfuerzo desmedido, sobre el que nos podemos preguntar y responder, bueno, ¿y todo esto para qué? Y las catedrales y los larguísimos puentes y canales y movimientos de montañas, ¿para qué? Todo esto, ¿para qué? En uno de esos momentos nos hemos muerto. Así de desesperados estamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no damos importancia al hecho de vivir cada momento. Que tenemos que invertirlo en algo, que sea productivo para algo, que no sea solo sobrevivir. Quiero decir, modestamente, con todo el tiempo posible para saborear cada presente. Muy equivocados estamos, muy neuróticos, muy confundidos. Alejándonos del centro. Muchas veces, repito, esta consideración que hace Lao Tse. Cuanto más nos especializamos en los conocimientos de nuestra cultura o de otra, más nos alejamos de nuestro centro. Cuanto más invertimos la energía de que disponemos en el conocimiento, ojos horizontales, conocimiento extensivo, más nos alejamos de nuestro centro. Mayor es el apego academicista, más lustre le sale a nuestro ego, más lejos estamos del despertar. No podemos dedicar energía a descubrir quiénes somos en realidad o qué somos en realidad. Es decir, repitiendo lo de antes, continuar nuestra evolución. Otros maestros han opinado de manera semejante refiriéndose a los viajes tan en boga hoy. Cuanto más viajes, más tonto te vuelves. ¿Qué quieren decir con esto? Sino lo mismo. Disculpas para enorgullecernos de las diferencias entre pueblos que hemos visitado unas horas, que hemos pasado con rapidez, que hemos visto distintos trajes, distintos colores, distintas comidas. Esto no es profundizar, pero vamos a presumir de ello ante nuestro propio ego. Vamos a estar orgullosos de viajar. Cuando a gente
con la que yo tenía alguna confianza, le preguntaba a la vuelta de un viaje: ¿qué has aprendido? Nunca conseguí que alguien me explicase algo. ¿Qué has aprendido? Todas estas diferencias no son más que formales, folclóricas. Como esencias de esa categoría que se llama arte antropológico. Pero que cuando conviene a los intereses de las civilizaciones predominantes, blancas, no tienen empacho en esclavizarles, por simpáticos que resultasen en los viajes. Los enculturan o culturizan, empezando por esclavizarlos. Y esto es como las pirámides, como los catedrales, como todas las grandes obras, las que se ven. ¿Y para qué? Tratemos de contestarnos a eso. ¿Y todo eso para qué? Había un vasco hace 500 años que dijo: ¿y de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? En el budismo zen no se cree en lo que no se ve, en lo que no perciben los sentidos o la intuición. Cambiamos alma por espíritu, por experiencia del camino, por práctica de las instrucciones de las enseñanzas de Buda, y decimos: ¿y de qué te sirve ganar todo el mundo si no sabes quién eres? Si te has quedado en una marioneta, en un robot, si eres utilizado medios de comunicación que te llevan para acá, para allá. ¿Y tú qué? Pregunto yo. ¿Y tú qué? Bueno, comentarme algo si estáis ahí. David entró y justo. Y Flor... ¿Y justo qué quiere decir? Otro que se llama justo. Sí, se llama justo. Ya. David Gaso. Y Flor Gaso. Pesadilla. Pienso que puede ser un mensaje de nuestra mente en otro nivel de consciencia. Creo posible que durante el sueño el cerebro intenta resolver las inquietudes o sufrimientos que nos afectan. A veces se parece a la intuición. Gaso Flor. Hablaremos el próximo día de los sueños, puesto que habéis enviado emails bastantes. Más cosas. No más. Sobre el estrés. En el último libro os comentaba unas pocas cosas sobre las neurohormonas segregadas por el cerebro, condicionantes de la acción, como por ejemplo la oxitocina, que relaja
y facilita las relaciones. Un ejemplo: ver árboles por la ventana de un hospital recupera antes a los pacientes de sus enfermedades. Ver árboles, solo verlos, fíjate. No te digo si les abrazas. Y si los cuidas, y si comes sus frutos, a esos a los que cuidas, Cuatro palabras sobre crímenes televisivos. Intento que caigamos en la cuenta de la productividad del ego en cuantas más direcciones, y cómo esa productividad es destructiva de nuestra salud, de nuestro cuerpo, y de la salud mental propia y ajena. Y por eso lo de crímenes televisivos. Al que le guste este género y repite y repite y consume, ¿se habrá hecho un adicto a la sangre? ¿A la crueldad? Hay varias cadenas de televisión que diariamente reproducen crímenes españoles, hablan de ellos insistentemente, con detalle, como ahora se dice, ¿cómo se dice? Así que algo es muy que lleva mucha sangre, hombre, que es muy, en fin, ya saldrá. Sangriento. No, morboso, hombre. Morboso. De crímenes españoles, desgranados con morboso detalle, durante meses y meses. Y con todos estos crímenes que hay, al parecer no son suficientes, pues se añaden películas españolas, extranjeras, y tampoco es suficiente. La sed de crímenes debe ser enorme, porque se compran crímenes escenificados de otros países. ¿No es destructivo esto? Esto no educa, no influye en los sentimientos y en la conducta. ¿No estamos viendo la moda de maldad que hay, de salirse, de cuidarnos unos a otros? ¿No es esto alimentar un ego destructivo frente a lo que hay que cuidarse, protegerse? Digo yo. Pero lo dejaremos pasar y pasar y pasar. En una ocasión os comenté que tuve el humor de repasar la Constitución española, y con este tipo de películas y otras, de asesinatos y raptos y violencia y drogas y barbaridades, se
saltaba por encima de por lo menos 15 cláusulas de la Constitución. Y nada se hace. No es correcto hacer algo. Y los periodistas insisten, la mayor parte de ellos, en lo mismo. No veo ninguno criticarlo. Bueno, alguna cosita. Alex ha entrado y Sago. Es más fácil creer que se gana el mundo, ¿no? Que se gane el mundo. Es más fácil. ¿Ese sí que lo dice? No, Sago. Shinkai, ¿qué dice? Al hilo de los árboles en la ventana del hospital, los que viven con perros viven más tiempo y son más felices, decía un psicólogo en el programa de Punset. Ah, sí. Se ha demostrado hasta la saciedad. Y se está demostrando, aunque de una manera un poco tonta. Es decir, no en todas, porque hay gente con prejuicios enormes sobre los perros. Pero en muchas residencias para ancianos hay ancianos momia, ancianos que no se mueven, no se expresan, pero frente a la simpatía, la fidelidad, el afecto, también expresado por los perros, estos ancianos se movilizan, acarician, movimiento, sonríen, movimiento, vuelven a sonreír, sentimientos, cuando ya estaban muertos hace tiempo. Una vez me encontré a un ratón en una bañera que se había decidido a morir y estaba en zazen. Estaba sentado sobre los cuartos traseros con las manitas juntas, quieto, completamente quieto. Estuve observando un rato, no se movía, absolutamente absorto, concentrado, hasta el punto de que pude cogerle con los dedos y ponerle fuera, en el verde. No dijo nada, solo corrió. ¿Algún comentario más? Vamos a vivir solo un presente de cada vez. Un presente. No vamos a pensar nunca a qué le vamos a dedicar. ¿Sabemos a qué dedicarle? Sería la primera pregunta. ¿Lo sabemos? Pero si lo hemos oído decir, cometeremos el error de juzgarlo, de criticarlo, de ver los inconvenientes. Si no sabes vivir, si tienes que aprender, y encima es fácil, es lo más sencillo, pero por ser tan sencillo y el ego tan grande, lo tenemos delante a cada instante, a cada momento, y no lo vemos. A esto Buda, que era un descubridor de perogrulladas, decía, lo llamamos ignorancia. Ignorancia, simple ignorancia. Otro poco más. Comprender y explicar.
comprender y explicar son dos funciones de la mente muy distintas. A mayor profundidad de la consciencia, mayor dificultad para explicarlo. ¿Por qué? Porque la lengua es para las mayorías, para eso que hablábamos antes, para el común, para lo vulgar. Y no alcanza a abarcar la profundidad. A los 2 centímetros se ahogan las palabras. Explicar los fenómenos no es solo describirlos, sino calar en ellos, experimentarlos una y otra vez y que nos enseñen a percibirlos. Ellos aportan eso. Nosotros deberíamos de aportar, aprender a escuchar, aprender a mirar, aprender a tocar. Y ellos nos lo van a decir todo. Nos van a enseñar sin que se lo pidamos. Pero la mente tiene que estar en un estado receptivo, no de presunción, no queriendo enseñar, sino en silencio, la mente en silencio, recibiendo. La ciencia se independizó de la filosofía para eso. Y la ciencia cala esos 2 centímetros. Después vuelve a quedarse muda. No nos debemos extrañar de esto. Los antiguos decían que era una defensa de la naturaleza ocultar con su sabiduría las explicaciones. Ocultar por sabiduría. Así se defiende la propia naturaleza. Te regalará la comprensión y en algunas ocasiones la capacidad de expresarte, de expresar algo. Pero es innecesario porque basta con experimentar. Vuelvo a mi teoría del huevo frito. ¿Cómo vas a explicar cómo se fríe un huevo? ¿Cómo vas a explicar a qué sabe un huevo frito, mojado, con pan? ¿Cómo vas a explicarlo? No estoy hablando de un fenómeno complejo. Basta con experimentarlo. Así. Y mojas. Y masticas. Y saboreas. Eso es el Zen. O bien, decían los viejos maestros, el Zen, la experiencia Zen es anterior a las palabras. Anterior a las palabras. Se trata de la vivencia, de la experimentación que haces contigo en el mundo cósmico, en el mundo de los fenómenos, de los seres vivos, de lo real, no de lo artificial, ni de lo superfluo, sino de lo real. ¡Qué mayor diversión! ¡Qué cosa más estimulante! Que no la hemos hecho nunca. Que hemos andado por las nubes de la imaginación, de la fantasía, del deseo, de la protesta, de la queja. Pero lo sencillo, lo que tenemos a cada paso, a cada mano, a cada momento, pues no hemos viajado por ahí. Esa experiencia es profunda y es particular, no es traspasable, no puedes convertirla en pastillas,
en palabras para las personas a las que quieres. No, tienen que ser ellas las que sigan los pasos de otro. Humildemente, sin orgullo, con la cabeza baja, agradecidos. El que tiene necesidad lo hace. El que tiene solo curiosidad turística no lo hace. ¿Algún comentario? Maite ha entrado y Sago. Esta se mete en un lío cuando no agradece. Sal del lío. El agradecimiento no puede ser un lío. Es una simplificación. Es un eco. Cuando recibes, sientes un eco, juntas las manos y ya está, se acabó. O correspondes con una manzana, con un trozo de pan, con una piedra. Es decir, realizas una acción directa. Acción directa. El Zen es acción directa. Vamos a hablar algo del efecto placebo, de la autosugestión. Cuando uno toma algo que cree que le curará, muchas veces le cura. ¿Por qué el cerebro no lo ha intentado antes? Por su cuenta, y sí reacciona, sin embargo, si le damos un placebo. Es semejante a lo que le he dicho a Sago. Acción directa. Pues porque se ponen en marcha nuevos circuitos con soporte de recompensa, curar. Otro te va a curar, porque tú no sabes. Entonces te pones en contacto con el otro y tu cerebro reacciona produciendo neurohormonas de imitación, aceptando lo sugerido. Pensemos en la hipnosis. Uno descansa su voluntad en la de otro. Descansa su voluntad y acepta las órdenes sugeridas. Si se lo dice a sí mismo, no va a funcionar. Pero si se lo dice otro, y no son barbaridades, entonces lo va a aceptar. Su corazón va a disminuir en pulsaciones, su barriga le va a doler menos, su diarrea va a mejorar. Muchas cosas. Es como ver árboles, aunque sea lejos. O sea, algo es realizable, como por ejemplo curar ciertas cosas, otras no. Y siguió. Deja partir ese mono fascinado por el reino de los sentidos. Deja partir la ficción de la vida y de la muerte. Deja partir las ideas. Permanece simplemente en el centro, observando y después olvídate de que estás en él. Sao Gaso. Y consigna entrar. Les hago caso a lo que decía
¿Y siguió o qué? O a lo que la dijiste antes Ya. agradecer. Ya. Bueno, ¿cuántos son? 18. Do moto ensu. El origen de la vía es universal. Esto es una caligrafía que me dio el maestro Narita. El origen del camino, de la vía, es universal. El origen de la vía es universal. El día anterior, o el anterior, comentaba que los egos están anclados en el cosmos. Una parte de los egos es cosmos. Después se hipertrofian, se agigantan, se deforman como cánceres. Toda forma de vida es cosmos. En consecuencia, debe haber docenas de técnicas meditativas que alcancen ese suelo cósmico, superando las variedades culturales más o menos mezcladas con la magia, que puedan superar las variedades de los egos, no variedades básicas, porque todos son lo mismo. Podría decirse que si intervienen factores religiosos, es decir, con sugerencias y conceptos que se salgan de lo real, sobrenaturales o trascendentales, por enfrentados que estén, demostración egótica de todo enfrentamiento, los apegos aumentan y todo se va a complicar. Es muy complicado cuando aparece la magia y las supersticiones. No hay manera de tocar lo real, porque las promesas, las esperanzas, las falsas esperanzas, tienen un poder de atracción enorme, puesto que los seres humanos quieren ser inmortales. Quieren ser inmortales porque temen la muerte. Una cosa es la incomprensibilidad de la experiencia y otra es mezclarlo con factores irreales, extranaturales. Pensemos en revelaciones divinas, en premios, castigos, temores, sin que esto signifique que cada persona no pueda evitar o no pueda dejar de utilizar cuanto le parezca útil en cada momento evolutivo de sus prejuicios y de su personalidad. Recordemos, tengamos en cuenta siempre
que somos seres humanos, que es tanto como decir defectuosos, prejuiciados, en vías de recuperación. Bueno, en Estados Unidos hace 40 años había 40 o 50 millones de campesinos, de cultivadores. Hoy hay 2 millones. Esta gente que vive en las ciudades ya no ven árboles, no abrazan árboles, no ponen las manos en la tierra, se quedan con los electrones positivos y no es de extrañar que sean agresivos. Alguno de vosotros pensará, bueno, pues ¿qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer ante tal cúmulo de equivocaciones, de errores, de condicionamientos? Pues lo más fácil del mundo, ponerte en manos de tu naturaleza, de tu naturaleza. Y ella te va a enseñar. Habrás de utilizar las enseñanzas de Buda, que es la vía directa de aprender a vivir. ¿Qué puedo recomendar? Pues esto. Mente vacía, sentidos abiertos, paz en el corazón, ninguna misión que cumplir. Y zambullirse en el momento a momento. No hay cosa más sencilla y más humilde que un momento aquí y ahora. Aquí y ahora, ya no es el anterior. Aquí y ahora, ya no es el anterior. Aquí y ahora. Ayer escuchaba a una famosa actriz que la preguntaban, pero bueno, ¿cómo has dejado el mundo de la fama? Tú que bla, 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 bla. ¿Por qué lo has dejado? ¿Con qué lo has sustituido? Y ella decía, por lo cotidiano, por lo corriente, por la vida diaria. Pues ¿qué tendrá la vida diaria? Lo cotidiano, el momento a momento. Si queréis añadir algo, a mí se me han acabado las chuletas. ¿Hay algo? No. Pues espera un poco. Que a lo mejor alguien... Poco a poco, iremos familiarizándonos sin darnos cuenta, igual que aprendimos desde jovencitos los condicionamientos del karma positivo, del karma negativo.
pues poco a poco iremos embebiéndonos de las enseñanzas de Buda. Decía un viejo maestro, como lluvia persistente. Es decir, eso que llamamos calabobos, pues mismamente, como calabobos. Pero tenemos que hacernos los bobos. Si somos listos, no. Ahí os he dicho otras veces, en el dojo, en el lugar de la meditación, hay un gran abanico chino que dice, qué difícil es llegar a tonto. ¿Alguna cosa? Y Sirio, Sampai por tu paciencia y dedicación. Si puedo comentar. Lo que quieras. En la página web de Greenpeace, algunos de estamos aquí ya lo sabemos, se puede ciberactuar para mandar una carta a los supermercados para que no vendan pescado, algunos supermercados ya lo hacen, que está a punto de extinguirse. El que quiera, que en la página web de Greenpeace se encuentra. Ya. Ya. Dosin y Cubió. Dosin, Sampai por permitirme escuchar la prédica del Dharma. Entonces, hasta el próximo viernes.